Hola queridos alumnos de Matemática Superior, esta es la segunda parte de la unidad de transformada de Laplace. Concretamente aquí vamos a estudiar las propiedades. Repasemos un poquito lo que habíamos estado viendo en el primer video. Aquí tenemos la definición de la transformada de Laplace, que dada una función f de t seccionalmente continua y de orden exponencial, se podía transformar obteniendo una f de variable s, que era compleja, resolviendo esta integral de 0 a infinito de la función dada por e a la menos st diferencial t. Justamente con esta definición nosotros estuvimos calculando estas tres funciones, ¿sí? Aquí tenemos lo que obtuvimos como resultado de la transformada de Laplace. Ahora en este video vamos a estudiar algunas propiedades que nos van a permitir poder obtener transformadas de otras funciones de una manera más práctica sin tener que resolver toda la integral esa. Comencemos. La primera propiedad es la más sencillita, es linealidad. ¿Qué significa que una transformada cumpla con linealidad? Fíjense que siempre va a aparecer así, que sabiendo que la transformada de f de t es f grande, ¿no? Y la de g de t es g grande de s, k1 y k2 son constantes reales, la transformada de k1 por f más k2 por g es k1 por la transformada de f más k2 por la transformada de g. Básicamente esta propiedad me dice que la transformada de una suma es suma de las transformadas y la transformada de escalar por función es el escalar por la transformada de la función. Lo mismo que ustedes ya conocían de transformaciones lineales de álgebra. Vamos a verlo en un ejemplo concreto, ¿sí? Con la tablita que tenemos a mano, que aquí siempre la voy a colocar a la derecha. ¿Cómo resolvemos esta transformada de Laplace? Tenemos que hacer 3 por la transformada de t. La transformada de t aquí está en la tabla, es 1 sobre c cuadrado. Luego, menos 5 por la del seno de t. La buscamos que está aquí abajo, 1 sobre c cuadrado más 1. Más 8, que el 8 se puede interpretar como 8 por 1, entonces va a ser 8 por la transformada del 1, que es 1 sobre s. Ahí estaría calculada. Pero si hacemos un pasito más, si saco denominador común, s cuadrado por s cuadrado más 1, arriba, después pueden terminar de hacer la distributiva. Lo que yo les quería mostrar es que en este caso nos ha quedado un cociente de dos polinomios, donde el numerador, si se fijan, es de grado 3 y el denominador de grado 4. Muchas veces vamos a trabajar así. Las transformadas de Laplace van a consistir en cocientes de polinomios donde el numerador tiene grado menor al denominador. En algunos casos no, pero en muchos sí. Bien, pasemos a la segunda propiedad porque esa no hay más que decir. Primera propiedad de traslación se llama esta. Y nos dice que si nosotros conocemos la transformada de una función y luego me piden esa misma multiplicada por una exponencial, eso cómo repercute en el dominio de Laplace haciendo una traslación, ¿ven? Un desplazamiento de a unidades. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo que calcular la transformada de esta función, primero, ¿cuál sería la f de t que tomo de referencia? Es seno de t. Entonces en la tabla me fijo cuál es la transformada del seno de t, que aquí la tenemos. Y por estar multiplicada por e a la menos 5t, ¿qué nos dice esta propiedad? Que habrá que hacer la f grande de s más 5, ¿sí? Porque es menos 5. ¿Qué significa esto? Que aquí donde dice s, yo voy a reemplazar por s más 5. Con lo cual obtenemos esta función, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo por las dudas. Supongamos que nos piden esta, t por e a la 2t. Nuestra función de referencia es t. En la tabla la tenemos, sí, acá está 1 sobre c cuadrado. Entonces ahora, como acá está multiplicada por e a la 2t, la propiedad que me dice que hay que hacer la f grande de s menos 2. Que en este caso, ¿en qué consiste? En 1 sobre s menos 2 al cuadrado. Y hacemos un ejemplito más. Transformada de e a la at, donde a es un número real cualquiera. Nuestra función de referencia, ¿cuál sería aquí? La función 1. Ahí es como si estuviera un 1.
Entonces, en la tabla nos vamos a fijar en esta, en 1 sobre s. ¿Pero cuánto la deberíamos desplazar? A unidades. O sea, esto es la f de s menos a, que sería 1 sobre s menos a. Y esta la vamos a incorporar a la tabla, ¿sí? Ya va teniendo un renglón más porque es cómodo tenerla a mano. Aunque ya vimos que de última, si no estaba, se podía obtener por esta propiedad. Cabe aclarar que esta es válida para s mayores que a, mientras que las demás, yo acá no lo puse porque no entraba, si no, no íbamos a tener espacio, eran para s mayor que 0, ¿sí? En la tabla que ustedes tienen está todo completo. Bueno, pasamos a la próxima, que se llama segunda propiedad de la traslación. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que si a mí me dan una función en el tiempo que está desplazada, ¿ven? Una g de t, que es otra desplazada en a unidades a partir de a justamente y nula antes, la transformada se va a calcular multiplicando por este factor exponencial a la transformada de la función original que no estaba desplazada. Al revés del anterior sería, ¿sí? En este caso hay un desplazamiento en el tiempo y la multiplicación por exponencial en Laplace. Veamos, si a mí me piden calcular de esta función. Esta función g de t es el seno de t menos 4 para los mayores que 4. La de referencia, ¿cuál sería en este caso? Sería la función seno de t, sola, sin desplazar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener la de g? Simplemente hay que, a la transformada del seno, que era esta, multiplicarla por e a la menos 4s. Y listo, ya está resuelto. Siguiente propiedad, cambio de escala. Les aclaro por las dudas que todas estas propiedades tienen su demostración correspondiente. La pueden consultar en la bibliografía que está recomendada en las guías, como por ejemplo los libros de la serie Young. Ahí están todas. Bueno, ¿esta propiedad qué dice? Dice que si conocemos la transformada de una f de t y nos piden la f de a por t, o sea, donde la variable t está multiplicada por un factor, eso va a ser 1 sobre a por la f de s sobre a. Veamos un ejemplo nosotros. Si nos piden calcular la transformada del seno de 2t, ¿nosotros cuál conocemos? Conocemos la de seno de t nada más. Esa sería nuestra función de referencia, ¿sí? Seno de t. Y ahora, de acuerdo a esta propiedad, ¿qué habría que hacer? El a de la propiedad ahora es 2. Sería un medio por f de s sobre 2, lo que debemos hacer. ¿Y en qué consiste hacer f de s sobre 2? Como hicimos antes, reemplazar la s por s sobre 2. Bueno, luego aquí se opera sacando esto, s cuadrado sobre 4, denominador común, etc. Lo pasan para arriba, simplifican y llegan a esto. Esta es la transformada del seno de 2t. Pero ahora les pregunto, ¿y si en vez de 2t yo hubiese puesto aquí de 3t? ¿En qué cambiaba? Que esto iba a ser un tercio y acá era s sobre 3, ¿no? O sea que acá era 3, 3, que al elevar al cuadrado quedaba 9. El 9 con el 3 iba a simplificar, iba a quedar 3 sobre ese cuadrado más 9. Y si fuera 5, nos va a quedar 5 sobre ese cuadrado más 25. En forma genérica, y acá lo voy a cambiar entonces, ¿ven? Ya generalizo, seno de a por t va a ser a sobre ese cuadrado más a cuadrado. Y ya la podemos dejar así en la tabla también, que va a ser más práctica. Pero si no, si estaba solo la de seno de t, se podían obtener las demás con esta propiedad. Pasemos a la próxima. Se llama transformada de las derivadas. Es muy importante porque recuerden que nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Vamos a estar llenos de derivadas. Bueno, ¿qué nos dice esta propiedad? Que la transformada de una derivada es multiplicar por s a la transformada de la función y restarle la f de 0. La f, miren que acá está minúscula, es la temporal, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si me piden el coseno de 3t, ¿cuánto vale su transformada? Todavía en la tabla no tenemos ningún coseno, pero podemos interpretar que esta función que me dieron es la derivada de esta otra, ¿sí? La de un tercio de seno de 3t, la derivada de esta es el coseno de 3t, así que esta sería la f'. Y de acuerdo a esto, ¿qué nos dicen? Que como esta es la f', tenemos que multiplicar por s a la transformada de esta función y restarle la f de 0. La f de s de esta función, fíjense,
que es 1/3 por ¿cuánto? Por 3, que se va a simplificar justamente s cuadrado más 9. Por eso es que me queda directamente 1 sobre s cuadrado más 9, la de esta. Entonces ahora, para obtener la del coseno de 3t, a esta la multiplico por s y le resto lo que vale esta función que está acá en rosa en 0. Esta función en 0 vale justo 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedó directamente? Que la transformada del coseno de 3t es s sobre s cuadrado más 9. Y de la misma manera, si acá fuera coseno de 5t, nos quedaría s sobre s cuadrado más 25. Es decir, que podemos agregar a la tabla, ¿ven?, la del coseno de a por t, como s sobre s cuadrado más a cuadrado. Bien, bueno, este era el ejercicio que ya hicimos. Pasamos ahora a la generalización. Si yo tengo derivada segunda, va a ser s cuadrado por f de s, menos s por la f de 0, siempre las minúsculas son las temporales, menos la f' de 0. A esto se puede llegar aplicando 2 veces la propiedad anterior, ¿sí? Si fuera derivada tercera, nos va a quedar de esta manera. Fíjense que siempre el primer factor, que es el que figura la f de s, está quedando multiplicado por tantas s como el orden de derivación es. Después lo otro que se resta, bueno, las de la f de 0 son valores, que por ejemplo si fueran nulas toda esta parte no estaría, ¿sí? Lo más importante, digamos esto, conceptualmente, es que cada vez que hay una derivada en el dominio del tiempo, que aparece acá una multiplicación por s, ¿sí? Ya después las vamos a usar bastante al resolver ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a pasar a la siguiente propiedad. Es la transformada de las integrales. Bueno, ¿qué dice esta transformada? Que la transformada de una integral de 0 a t de una f de u diferencial u, fíjense que acá, si yo resuelvo esta integral, me va a quedar una función de t justamente. Por eso es que aquí la variable de integración tenía que ser otra. Todo esto va a ser una función de t. Bueno, la transformada va a ser lo mismo que la transformada del integrando, dividido s. Uno puede relacionar esta con la propiedad de las derivadas, pensando que una integral es como si fuera lo inverso a una derivada, ¿no? Entonces en las derivadas se multiplicaba la s y en la integral, que es lo contrario, se divide. Bien, hagamos un ejemplo. Si a mí me piden calcular la transformada de Laplace de esto, claro, si yo no hubiera visto esta propiedad, la podía resolver de otra manera. ¿Por qué? Porque primero resolvía esta integral, hago la integral del coseno, después lo integro entre 0 y t y voy a tener una función de t. Y que después pueden hacer ustedes para verificar que da lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Justamente no tengo ganas de resolver esta integral, entonces aplico la propiedad. Ojo, acá se podía hacer de la otra manera, pero ya veremos más adelante que si acá adentro tengo una función complicada de integrar o bien desconocida, una parte es incógnita, sí o sí voy a tener que aplicar esta propiedad. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quién es la función de referencia? Sería el coseno de 5t, ¿sí? Escrito en t. Entonces esa la buscamos en la tabla, acá la tendríamos, s sobre s cuadrado más 25, por lo tanto, la transformada de la integral va a ser esta función dividida por s. ¿Y qué nos queda? La s se simplifica y nos queda 1 sobre s cuadrado más 25. ¿Sí? Que después verifiquen que da lo mismo si resolvían primero la integral y después transformaban. La idea de esta propiedad es no resolver la integral. Bueno, nos van quedando las últimas propiedades. Multiplicación por t a la n. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que si yo tengo que calcular la transformada de una función multiplicada por t a la n con n natural, eso es menos 1 a la n, que esto nada más va a dar un signo, positivo para los pares, negativo impares, por la derivada enésima de la función s. Aquí tenemos, cada vez que multiplico por t en el tiempo, eso hace que tenga que derivar en el dominio de Laplace. También podemos relacionarla con la que era al revés. Cuando había derivada en el tiempo, había multiplicación por s en Laplace. Y este es al revés. Tenemos la multiplicación por la variable aquí y la derivación en el otro dominio. A ver qué tenemos para calcular aquí.
la transformada de t por seno de 3t. Nuestra función de referencia es el seno de 3t. ¿Y qué hay que hacer como está multiplicada por t? A esta función, que es la transformada del seno de 3t, tenemos que derivarla una vez, en este caso porque esté a la 1, y multiplicarla por menos 1, ¿no? Bueno, hagamos la derivada. La derivada, ¿cómo sería? De 3 sobre s cuadrado más 9. Es lo mismo que pensar 3 por s cuadrado más 9 a la menos 1. Entonces eso nos va a quedar menos 6s sobre s cuadrado más 9 al cuadrado. Con el menos 1 nos queda así. Y esta entonces es la transformada de t por seno de 3t. A ver esta, la de t cuadrado. La misma propiedad que antes, pero ahora para este otro ejercicio. Partiendo de f de t. La de f de t, aquí está, era 1 sobre s cuadrado, ¿sí? Entonces ahora, si me piden la de t cuadrado, ¿qué tendremos que hacer? Menos 1 por la derivada de esta. La derivada es, ¿cuánto sería? La de 1 sobre s cuadrado es menos 2 sobre s cubo. Con el menos 1 se cancela el menos, nos queda 2 sobre s cubo. Ahí tenemos ya la transformada de t cuadrado. Y si me piden la de t cubo, ¿qué habría que hacer? En este caso es menos 1 al cuadrado por f segunda si seguimos partiendo de esta, ¿no? Si uno partiera de la de t cuadrado que ya está calculada, bueno, a esta hay que derivarla una sola vez más porque esta ya está derivada, ¿verdad? Bueno, pensémoslo así, derivemos una vez más esta. ¿Cuánto va a quedar? Es 2 por menos 3 sobre s cuarta, ¿no? Entonces 6 sobre s cuarta. Y así sucesivamente. ¿Qué podríamos decir? Que la de t a la n, ¿qué va a ser? Arriba, fíjense que está quedando 2. Acá quedó 6 porque yo hice 2 por 3. Si yo tuviera que derivar esta, ¿qué haríamos? 6 por 4, ¿no? 24. Arriba nos va a quedar el factorial. Y abajo s elevado a 1 más que el exponente que tiene la t. O sea que podríamos decir que esto va a dar factorial de n sobre s a la n más 1. Y esta también la vamos a incorporar ¿a dónde? A la tablita. ¿Sí? Ahí está. Bueno, sigamos con división por t. Siempre que exista el límite de f de t sobre t para t tendiendo a 0, se puede aplicar esta propiedad. Que la transformada de f de t sobre t es la integral. Acá también podemos relacionar con otra propiedad anterior, ¿sí? Si yo multiplicaba por t, ¿qué había que hacer acá? Habría que derivar. Entonces, si yo acá divido por t, acá tengo que integrar, ¿sí? O también podemos relacionarla con la propiedad de las integrales. Cuando había una integración en el tiempo, acá se dividía por s. Ahora que se divide acá por t, se integra aquí. Ojo que esta integral va de s a infinito. Cuando aparecen integrales en el dominio del tiempo, van de 0 a t. Van del valor inicial hasta la variable t. Las que aparecen en el lado de Laplace van de la variable, que ahora se llama s, de este lado, hasta infinito, ¿sí? Un detalle a observar. Bueno, ¿qué ejercicio vamos a hacer aquí? La transformada de seno de t sobre t. Por supuesto que la función de referencia es seno de t, que ya la conocemos, la hemos trabajado bastante. Y ahora, de acuerdo a esta propiedad, hay que integrar. Ven que yo aquí le puse en u, ¿sí? La del seno de t era 1 sobre s cuadrado más 1, pero acá lo ponemos en u. ¿Recuerdan lo que da esta integral? Es el arco tangente entre s e infinito. Arco tangente de infinito es pi sobre 2 menos arco tangente de s. Esta es una de las pocas, digamos, que vamos a trabajar que no es cociente de polinomios, ¿sí? Es una función con un arco tangente. Bueno, esta es la transformada de Laplace de seno de t sobre t. Y nos quedan las dos últimas. Teorema de valor inicial, ¿qué nos dice? Que si existen estos límites, siempre son iguales. Vamos a revisarlo en un ejemplo. Si a mí me dan la función f de t 4 por e a la menos 3t, vamos a calcular su transformada.
¿Cómo sería? La buscamos en la tabla, ven que ahora ya teníamos las exponenciales, 1 sobre s menos a, en este caso sería 1 sobre s más 3, nos queda 4 sobre s más 3. Calculemos el primer límite. El primero es, este es el teorema de valor inicial, así que hay que calcular en t 0. Si t tiende a 0, ¿esto qué nos da? 4 por 1, nos da 4. Y ahora calculamos el otro para s tendiendo a infinito. Cocientes de polinomios de igual grado, ¿a qué tienden? Al cociente de los coeficientes principales. ¿Ven? Se cumplió. Ambos límites son iguales. Esto no es una demostración, simplemente es una verificación en este ejemplo. Y hay otro teorema, ahí puse que se cumplió, que se llama teorema de valor final. También si existen los límites indicados, se cumplen. Ahora observen que la t tiende a infinito y la s a 0, ¿sí? Vamos a hacerlo en el mismo ejemplo que hicimos antes, una verificación. Esta era la función y esta era la transformada. Ahora calculemos. Para t tendiendo a infinito, 4 por e a la menos infinito queda, esto tiende a 0, ¿no? Y el otro, para s tendiendo a 0, nos queda 0 sobre 3, que por supuesto también es 0. Y se ha verificado. Bueno, aquí dejamos y sigue en el video de funciones especiales y antitransformadas. Nos vemos, practiquen los ejercicios.